Aquella noche el océano parecía tranquilo, como si respirara con calma bajo un cielo inmenso que no revelaba ninguna amenaza. Pero en realidad estaba a punto de comenzar una de las historias de supervivencia más desconcertantes que se han contado en tiempos modernos. Una historia que todavía hoy provoca asombro entre investigadores, periodistas y personas comunes que intentan comprender hasta dónde puede llegar la resistencia humana cuando todo parece perdido. El protagonista de esta historia es un pescador mexicano llamado José Salvador Alvarenga, un hombre acostumbrado a pasar largas jornadas en el mar, alguien que había aprendido desde muy joven a interpretar el viento, las corrientes y el comportamiento de los animales marinos, un conocimiento que en ese momento parecía simplemente parte de su trabajo cotidiano, pero que terminaría convirtiéndose en la línea que separaría la vida de la muerte. Nadie imaginaba que aquel hombre terminaría protagonizando una odisea de más de 14 meses a la deriva en el Océano Pacífico. Una experiencia tan extrema que muchos expertos consideran que desafía todo lo que sabemos sobre los límites físicos y psicológicos del ser humano. Todo comenzó el 17 de noviembre de 2012 cuando Salvador salió desde la costa de Chiapas en una pequeña embarcación pesquera acompañado por un joven llamado Ezequiel Córdoba. El plan era sencillo: navegar unas horas mar adentro, capturar tiburones y regresar a la costa antes de que una tormenta anunciada en los pronósticos meteorológicos llegara a la región. Para un pescador experimentado como Salvador, aquello parecía una decisión normal porque muchas veces los pescadores salen al mar incluso cuando el clima no es perfecto, confiando en su experiencia para regresar antes de que el tiempo cambie demasiado. Sin embargo, el océano es un territorio impredecible y aquella tormenta se formó con una intensidad y velocidad que ninguno de los dos hombres pudo anticipar. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo. El viento se volvió violento y las olas empezaron a elevarse hasta convertir la superficie del mar en un campo caótico de agua y espuma. En medio de aquel caos, los motores de la lancha dejaron de funcionar y los sistemas de comunicación se averiaron. De repente ya no eran dos pescadores trabajando, sino dos hombres atrapados en una frágil embarcación flotando en medio de una tormenta gigantesca. Durante días lucharon para evitar que la lancha se hundiera mientras las olas golpeaban con una fuerza brutal. Cuando finalmente la tormenta se disipó y el cielo volvió a despejarse, la realidad que encontraron fue aterradora. Estaban completamente a la deriva, sin motores, sin navegación y sin ninguna forma de comunicarse con tierra firme. Al principio ambos creían que sería cuestión de horas o tal vez días antes de que algún barco los encontrara. Pensaban que sus compañeros pescadores o el patrón de la embarcación enviaría ayuda para buscarlos. Durante varios días mantuvieron esa esperanza observando el horizonte con atención, esperando ver la silueta de un barco o escuchar el sonido de un avión de rescate. Pero el océano es inmenso y la pequeña lancha en la que flotaban era prácticamente invisible en aquella extensión infinita de agua. Mientras el tiempo pasaba, las provisiones comenzaron a desaparecer. Habían llevado algo de comida extra por precaución, algunas tortillas, tomate, cilantro y un poco de hígado de res, pero aquellas reservas apenas alcanzaban para unos pocos días. Cuando el último alimento se terminó, ambos hombres comprendieron que tendrían que encontrar una forma de alimentarse con lo que el océano ofreciera. El hambre comenzó a aparecer primero como una molestia leve, luego como un dolor constante que debilitaba el cuerpo y finalmente como una sensación desesperante que afectaba incluso la claridad mental. Pero incluso peor que el hambre era la sed. El cuerpo humano puede resistir semanas sin comer, pero sin agua el tiempo de supervivencia es muy corto. La lluvia se convirtió en su mayor esperanza porque cada gota que caía del cielo representaba una oportunidad de beber algo que no fuera agua salada. Cuando la lluvia no llegaba, la desesperación los obligó a tomar decisiones extremas. Salvador fue quien primero propuso beber su propia orina para mantenerse hidratado, una práctica conocida en situaciones de supervivencia extrema. Ezequiel dudaba, su mente se resistía a aceptar aquella realidad, pero finalmente ambos comprendieron que la alternativa era mucho peor. Con el paso de los días comenzaron a capturar peces pequeños que se acercaban a la lancha y aprendieron a comerlos crudos. También atrapaban aves marinas que se posaban sobre la embarcación para descansar. Aquella dieta improvisada se convirtió en su única fuente de energía. Sin embargo, sobrevivir no era solamente una cuestión de comida o agua. El sol tropical quemaba durante el día y el frío nocturno penetraba hasta los huesos. Para protegerse del calor, Salvador se escondía dentro de una gran hielera de pesca que estaba en la lancha, doblando su cuerpo durante horas para evitar que el sol destruyera su piel.
La mente comenzó a experimentar cambios extraños. Cuando el hambre y la sed alcanzan niveles extremos, el cerebro empieza a generar imágenes y sensaciones que no existen. Ambos comenzaron a imaginar comidas que no estaban allí. Hablaban de tortillas calientes, de carne asada, de platos que recordaban de su infancia. En ocasiones Ezequiel imaginaba que caminaba hacia una tienda para comprar comida y regresaba con las manos vacías, confundido entre la realidad y la imaginación. Con el paso de las semanas, la diferencia entre los dos hombres comenzó a hacerse evidente. Salvador tenía años de experiencia en el mar y estaba acostumbrado a improvisar para sobrevivir. Ezequiel era mucho más joven y tenía poca experiencia en la pesca. Además, su mente se debilitaba rápidamente frente al hambre y el aislamiento. Un día enfermó gravemente después de comer un ave que parecía estar contaminada. Comenzó a vomitar sin parar y su cuerpo ya no podía retener alimento. Salvador trató de cuidarlo como pudo, dándole pequeños trozos de comida y tratando de animarlo para que resistiera. Durante esos días, Ezequiel habló mucho de su familia, de su madre y de sus hermanos que dependían de él. Le pidió a Salvador que si lograba sobrevivir, transmitiera un mensaje de despedida a sus seres queridos. Aquellas palabras fueron las últimas conversaciones que tuvieron. Poco después, el joven murió en la pequeña embarcación perdida en el océano. Lo que ocurrió después es uno de los momentos más impactantes de toda la historia. Salvador se quedó completamente solo en medio del Pacífico. Durante varios días mantuvo el cuerpo de su compañero en la lancha porque no tenía el valor de lanzarlo al mar. Hablaba con él como si todavía estuviera vivo, preguntándole cómo era estar muerto, si estaba descansando o si ya no sentía dolor. Aquella escena muestra hasta qué punto la soledad puede afectar la mente humana. Finalmente comprendió que debía despedirse y durante la noche dejó el cuerpo en el océano. Después de ese momento la sensación de aislamiento se volvió absoluta. No había nadie con quien hablar, nadie que pudiera ayudarlo, nadie que pudiera escuchar sus pensamientos. El océano se convirtió en un desierto líquido donde cada día parecía igual al anterior. Para mantener la cordura comenzó a hablar en voz alta, a rezar y a recordar momentos de su vida. Pensaba mucho en su hija, una niña a la que había visto muy poco y a la que quería volver a ver. Esa imagen se convirtió en una motivación poderosa para seguir luchando. Durante los meses siguientes, desarrolló estrategias mentales para soportar la soledad. Comenzó a domesticar aves que se posaban en la lancha y les puso nombres de futbolistas famosos. En su imaginación organizaba partidos entre ellas, usando restos de comida como pelota. Aquellas escenas que pueden parecer absurdas eran en realidad una forma de mantener su mente activa y evitar que la desesperación lo destruyera. Uno de esos pájaros se convirtió en su compañero más cercano y lo llamó Pancho. El ave permanecía cerca de él y parecía reconocerlo. Pero el hambre regresó con fuerza y Salvador tuvo que tomar una decisión dolorosa. Finalmente terminó comiendo a su único amigo para mantenerse con vida. Durante meses las corrientes marinas arrastraron la lancha en círculos sin avanzar hacia ningún lugar claro. En una ocasión apareció un enorme barco mercante en el horizonte. Salvador gritó, agitó los brazos y pensó que finalmente sería rescatado. Los tripulantes del barco lo vieron y levantaron la mano en señal de saludo, pero la nave continuó su camino sin detenerse. Ese momento fue uno de los golpes más duros para su espíritu porque confirmó que su vida dependía únicamente de sí mismo. A pesar de todo, continuó resistiendo. Un día un enorme cachalote apareció cerca de la lancha y lo acompañó durante varios días. Salvador interpretó aquella presencia como una señal de que no estaba completamente solo. El animal parecía moverse junto a la embarcación mientras un cardumen de peces lo seguía, lo que le permitió capturar alimento con más facilidad. Finalmente comenzaron a aparecer señales de tierra. Algunas tortugas que capturó pertenecían a especies que viven cerca de la costa y las aves cantoras comenzaron a volar alrededor de la lancha. Aquellas señales despertaron una esperanza que llevaba meses dormida. Un día vio algo que no había visto en más de un año: árboles en el horizonte. Había llegado a un atolón en las Islas Marshall, a miles de kilómetros del lugar donde había comenzado su viaje. Contra toda probabilidad, el pescador mexicano había sobrevivido a una de las travesías más extraordinarias jamás registradas. Su historia demuestra que la mente humana puede encontrar fuerza incluso en las circunstancias más desesperadas. También plantea una pregunta que sigue generando debate entre quienes conocen esta historia. Si tú estuvieras perdido durante más de un año en medio del océano sin ayuda, sin provisiones y sin ninguna garantía de rescate, ¿crees que tendrías la fortaleza mental para resistir?
¿O la desesperación terminaría venciendo tu voluntad de vivir? Escribe tu opinión y cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más, porque queremos leer cada reflexión. Tu respuesta puede abrir una conversación fascinante sobre la capacidad humana de resistir lo imposible y sobre las decisiones que cada persona tomaría cuando la supervivencia depende únicamente de su voluntad de seguir adelante.